Por lo general, cuando escuchamos de un personaje que es un superhéroe, sabemos que tiene o posee alguna debilidad. El punto débil de Aquiles era su talón, la debilidad de Superman era la kriptonita. ¿Cuál era el punto débil de Sansón? Piensen bien eso, hermanos, porque quizás algunos, lo primero que se les viene a la mente era su cabello, aunque el secreto de su fuerza no estaba en su cabello como tal. Su cabello era un símbolo del llamado que Dios le había dado. ¿Se acuerdan cuando Dios le anuncia a su madre la promesa del hijo que iba a tener? Le dice que iba a ser nazareo a Dios desde el vientre. Y eso tenía que ver con el llamado de Sansón. Él iba a ser el que iba a comenzar a salvar a Israel. Su cabello, pues, era símbolo de la consagración que debía de tener a Dios. Pero el punto débil de Sansón, en realidad, era el pecado sexual y su amor por las mujeres paganas. Algo que vimos constantemente y que en este capítulo lo vemos con otras dos mujeres que eran parte del pueblo de los filisteos. Su punto débil en realidad era entonces su corazón. Un corazón que no estaba consagrado al llamado que Dios le había dado. Un corazón que, por lo que vemos en Sansón, incluso luchaba con ese llamado. Al descubrirle el secreto a Dalila, hermanos, Sansón está reflejando algo más profundo en su corazón, que parecía no importarle mucho la comisión que Dios le había dado. Pero veamos el resumen de esta historia para luego hacer algunas aplicaciones. Lo primero que encontramos en este pasaje es el anticipo de la mayor caída que tendría Sansón. El pasaje comienza revelándonos más de su pecado. Sansón viaja hasta el extremo del territorio filisteo, que es lo que tenemos en Gaza, para pecar con una mujer filistea allí. Una provocación franca, irse hasta el límite del sur por el que tendría que cruzar todo el territorio de los filisteos para pecar allí con una mujer. Pero por si fuera poco, la provocación que Sansón estaba haciendo al estar presente allí, al borde de la frontera de los filisteos, Sansón hace después una provocación mayor, llevándose las puertas de la ciudad. Que con ese detalle, hermanos, con el que se nos dice los dos pilares y su cerrojo junto con las puertas, algunos han calculado que se trataría de 5,000 libras. Y estamos hablando de un trayecto de varios kilómetros que Sansón recorrería para después dejarlas en la cumbre del monte, un monte que estaría lejos de la tierra de Gaza. Un acto, hermanos, con el que, además de la demostración de su fuerza, parecería que Sansón se está pavoneando, burlándose de los filisteos de esta manera. Pero esto es apenas el anticipo o el presagio de la mayor caída de Sansón, el punto más bajo en su decadencia. Y es que el versículo 4 nos dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soreb, la cual se llamaba Dalila. Y este detalle de que se enamoró es importante. La primera mujer, la mujer en Timnat, que habíamos visto en un capítulo anterior, le agradó, era agradable a los ojos de Sansón. La segunda mujer solo fue para pecar, la que vemos al principio de este capítulo. Pero es Dalila a quien Sansón realmente amó. Ahora, lo irónico de esto es que iba a ser la misma mujer que lo iba a traicionar para poder entregarlo a sus compatriotas. Los filisteos la contrataron para poder vencer a Sansón, ofreciéndole, según el pasaje nos dice, 1,100 siclos de plata a cada uno de los príncipes de los filisteos. Eso sería una fortuna,
hermanos, una gran fortuna, una gran suma de dinero. Y al principio parecería que Sansón se estaba burlando cuando la mujer comienza a averiguar en qué consiste la gran fuerza de Sansón, dónde está el secreto. Sansón le dice primero que para vencerlo se necesitan 7 mimbres verdes, es decir, tendones de animales que acababan de morir para atarlo. Eso por supuesto no funciona. Sansón le dice después, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré. Eso tampoco funciona. En tercer lugar, Sansón habla de tejer 7 guedejas de su cabeza con la tela y asegurarlas con una estaca. Parecería que conforme avanza se acerca más a descubrir, porque esto ya tenía que ver con su cabello, en dónde estaba el secreto. Tocar el símbolo del nazareato de Sansón, que sería su cabello, el cual no se había cortado. Pero la mujer, hermanos, lo importunó tanto, nos dice el pasaje, que el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia. Lo llevó hasta el límite, de tal forma que Sansón le reveló el símbolo, el secreto, su cabello. Sansón le dice su llamado a Dalila, que él había sido nazareo a Dios desde el vientre de su madre. Y con ello, después de eso, encontramos la captura de Sansón. Al romper con ese símbolo, Sansón estaba abandonando su llamado. Nos dice el pasaje, cuando venían a capturarlo, versículo 20, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Este era en realidad el secreto de su fuerza. El cabello era el símbolo, pero el secreto era la presencia de Dios con Sansón. Por supuesto, la razón por la que el Señor se aparta es porque esto resulta desagradable a Dios, aunque el versículo 22 nos deja ver cierta esperanza de lo que va a pasar en su vida. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Un anticipo de que Sansón iba a recapacitar e iba a clamar al Señor en el último momento. Así que lo último que encontramos aquí es la muerte de este juez, el último de los jueces que tenemos en este libro, después de que Sansón fuera utilizado como un esclavo para moler granos en la cárcel, como un bufón, un payasito para divertir a los príncipes de los filisteos cuando estaban ofreciendo sacrificios a un dios falso, a Dagón. Al final Sansón clama y es oído. Él dice en el versículo 28, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Sansón sabía, hermanos, de dónde venía su fuerza. Sansón sabía que su fuerza era sobrenatural y que venía de parte de Dios. Así que al final, estando en ese momento, parece Sansón este salvador involuntario, ¿verdad? En que Dios había guiado de tal manera que al final trajera salvación para Israel. Disciplina para Sansón por ser un juez desobediente, pero también salvación para el pueblo al morir él junto con los príncipes de los filisteos, las personas más distinguidas allí y otros miles de hombres. De hecho, el pasaje termina diciéndonos en el versículo 30, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. ¿Qué aprendemos entonces de esta porción, hermanos? Sansón, habíamos visto en el capítulo anterior, es un reflejo de Israel. Es como un espejo de la condición del pueblo. Israel también había recibido un llamado al que termina desobedeciendo.
Israel comete una clase de adulterio, un adulterio espiritual, comienza a unirse a las mujeres también de los pueblos paganos y a adorar a dioses falsos, algo parecido a lo que vemos en el adulterio o el pecado sexual de Sansón. Israel recibía castigo de parte del Señor, algo que vimos en ese ciclo de Jueces, y que era lo que pasaba al final. Israel clamaba y Dios respondía. Eso es exactamente lo que vemos en la vida de Sansón. Al final era oído. ¿Cuánta paciencia, hermanos, nos demuestra esto de parte de Dios? ¿Cuánta misericordia de parte del Señor? Dios oyó a su siervo desobediente desde un templo pagano clamar al final para traer esta liberación. Y podemos pensar a manera de aplicación, bueno, si Dios oyó a Sansón en ese estado y de esa manera, y Dios oía a ese pueblo rebelde cuando clamaba, hermanos, ¿cómo es que Dios nos oye a nosotros? Porque el Señor Jesús va a decir en la parábola del juez injusto y de la viuda, que Dios no se va a tardar en responder a sus hijos que claman a Él día y noche. En segundo lugar vemos, y esta es una lección incidental creo, pero no quiero dejar de mencionarla, que el enamoramiento de una persona no es garantía que sea la voluntad de Dios que amemos a esa persona. Y lo digo porque vivimos en una cultura que exalta una clase de amor que está divorciado de la verdad. Pero no podemos separar esas dos cosas. La verdad y el amor son una realidad en Dios y deberían también estar unidos en nuestra vida. Dios nos ha dicho, hermanos, no os unáis en yugo desigual. En el Nuevo Testamento, hablando de cómo no podemos unirnos a la adoración de los incrédulos. Y si eso es verdad de la adoración y el matrimonio, es una parte importante, muy importante, fundamental de nuestra vida, no podemos unirnos en una relación que no sea, como va a decir Pablo también a los Corintios, un matrimonio en el Señor. En el Señor. Así que, como cristianos, hemos recibido esa instrucción. Si alguno de ustedes llegara a enamorarse de una mujer que no es creyente, o de un hombre que no es creyente, en el caso de las hermanas, por más cosas que puedan sentir o experimentar, eso no significa absolutamente nada. Si no es la voluntad de Dios, no significa absolutamente nada. Y creo, hermanos, que haríamos mucho bien en aprender esa lección. En una cultura, como he dicho, que exalta una clase de amor que no es bíblico. Por último, contrastemos la escena que hemos visto en la vida de Sansón con lo que encontramos en el Evangelio. Ya habíamos visto el nacimiento de Sansón fue profetizado, el nacimiento de Cristo también fue profetizado. Sansón tenía un llamado que no estaba cumpliendo, el ser nazareo a Dios desde el vientre de su madre. Lo vimos participar de alimentos inmundos desde que él toma la miel del león. Lo vimos en las fiestas con los filisteos, lo vimos buscando a las mujeres paganas. Pero ¿qué es lo que encontramos en la vida de Cristo? A alguien que sí fue fiel a su llamado, alguien que obedeció enteramente al Padre, alguien que vivió consagrado a Dios desde el vientre. El carácter de Sansón tenía un defecto fatal. Y por eso vemos que no se conformaría a ese modelo que esperaríamos encontrar en los héroes, en los que van a salvar a Israel. Pero ¿qué clase de carácter, hermanos, demuestra nuestro Señor Jesucristo? Si hay un ideal de lo que significa ser héroe, de alguien que salva a su pueblo, eso se cumple en el Señor Jesucristo.
un carácter intachable, el Cordero sin mancha, sin contaminación alguna, 33 años de perfección inmaculada, de limpieza, de obediencia a Dios. La muerte de Sansón trajo victoria, pero vino aunada a las consecuencias de su pecado. No así, hermanos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La muerte trajo victoria. La muerte de Cristo trajo victoria, pero la muerte de Cristo fue un acto de obediencia. Pedro nos va a decir en su primera carta, citando al profeta Isaías, que en Cristo no fue hallado ningún pecado, pero que Él padeció. ¿Y de qué manera, hermanos? Padeció en obediencia. Es algo que hemos visto en Marcos y algo que vamos a ver en esta tarde. Cristo recorriendo ese camino de la obediencia al Padre para después ofrecerse, como Él había dicho en Marcos 10:45, para poner su vida en rescate por muchos. Una muerte voluntaria, una muerte que no es por algo que Él haya cometido, una muerte que es a nuestro favor. Y es en Cristo, podemos decir, que se cumple esa expectativa que va a quedar volando en el libro de los jueces y va a quedar volando todavía, pero de una manera más clara cuando lleguemos al libro de Samuel, el hijo prometido de David, el rey, hermanos, del que cantábamos hace un momento en el Salmo 5, el mismo rey que trae justicia, el mismo rey al que decíamos también en el otro himno, al rey adorad, grandioso Señor. Vamos a verlo en un momento más, entrar a Jerusalén, en donde el Señor había dicho que se iba a cumplir aquello de que iba a padecer, ser entregado, morir en la cruz y al tercer día resucitar. Hermanos, sigamos adorando a nuestro Rey Jesús.